¿ok? Hoy te quiero hablar sobre la fidelidad. Diga conmigo fidelidad. Mira, a lo largo de toda esta semana he visto que esta palabra no se escapa del plan de Dios. Hay muchas cosas que he visto en esta semana que me confirman que esta es la palabra que Dios trae para tu vida el día de hoy. Y el tema o el título del sermón que te quiero predicar aparece en la pantalla, es el siguiente: fidelidad en peligro de extinción. ¿Ok? Fidelidad en peligro de extinción. Y mira, digo que está en peligro de extinción por lo siguiente. ¿Por qué creo que es importante que tengamos presente el tema de la fidelidad en nuestras vidas? Porque uno de los mayores, escucha esto, uno de los mayores cuidados que debemos tener como creyentes y que casi no estamos comprendiendo, no está en lo que creemos, sino en cómo vivimos lo que creemos. Escucha esto. Una cosa es lo que crees, pero otra cosa es cómo vives lo que crees. Y ahí está mayormente el detalle de la incongruencia en muchos de nosotros a la hora de nuestra conducta, de nuestro pensamiento. Tenemos que tener cuidado de cómo vivimos lo que creemos. Lo voy a decir de otra manera. Uno de los mayores descuidos que cometemos en nuestra vida de fe tiene que ver con la fidelidad de Dios y a su palabra, ¿ok? El tema de la fidelidad, repito, no es un tema que normalmente nosotros estemos recordando, que nosotros escuchemos últimamente. Ustedes que les gusta seguir predicadores en YouTube, en Facebook, ustedes que comparten esas cosas espiritualoides, casi no vemos el tema de la fidelidad. Vemos el tema de la unción, del poder, de la gloria, la Shekinah, todas esas cosas que son válidas, que son buenas, pero casi no entendemos el tema de la fidelidad. Vamos a la Biblia, a 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4. Y en lo que buscas la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 4, quiero hacer un énfasis en que es importante que tomes apuntes. Yo hoy me siento un poco triste con el ejercicio que hizo la hermana Rosa, de que pasara personas a preguntarles cosas sobre el sermón del domingo pasado, y estas personas no respondieron bien. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Quiere decir que solamente somos oidores de la palabra, pero muy probablemente ni siquiera somos hacedores. Porque si no te acuerdas de la palabra, ¿qué hiciste en la semana? Hola, hola, ¿tú crees que sea correcto eso? ¿Creen que sea correcto eso? ¿No? Entonces tomen apuntes, porque si no tomas apuntes no repasas. 2 Timoteo capítulo 4, mira lo que dice la palabra de Dios. Yo leo, aparece también en la pantalla, tú sígueme con tu vista. Dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Se nos olvida eso, ¿ok? Que viene un juicio para toda la humanidad, ¿ok? En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, es lo que dice la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si no entiendes la palabra concupiscencia, ¿eso qué significa? Significa deseo. Una manera muy sencilla de entenderlo es deseo, ¿ok? Se amontonarán maestros conforme a sus deseos, a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿ok? Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy, dice Pablo, listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, me encanta esa parte, dice, y no solo a mí, sino también a todos a los que aman su venida. Es un pasaje bastante interesante. Anótalo ahí en tus apuntes o subráyalo ahí en tu Biblia. Dice muchas cosas que voy a tratar de resumir en el tema de la fidelidad, que es lo que está de fondo acá en el pasaje de la Biblia. Y me encanta cómo Pablo le dice a Timoteo, y a manera de advertencia le dice: mira, Timoteo, vendrá un tiempo. Diga conmigo fuerte: vendrá un tiempo. ¿Ok?
Y entonces Pablo da ciertas características de cómo va a ser ese tiempo, ¿ok? Y empieza a dar un montón de señales de que la gente va a hacer esto, los falsos profetas, los falsos maestros, que aquí, que allá. Mira, si tú lees la Biblia en un sentido escatológico, avisa mucho sobre el devenir, avisa mucho sobre el futuro, y es lo que está pasando acá. Pero Pablo hace un especial énfasis, no en las señales, sino en el resultado de lo que pasa en ese tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese tiempo? Pablo dice, muchos se van a apartar de la verdad. Muchos se van a alejar de lo genuino. Muchos se van a apartar de lo auténtico. Muchos van a dejar de seguir a Dios como debe seguirse. Y eso es lo que Pablo, mira, pasa algo con el cristiano que de pronto es demasiado sensacionalista, ¿no? Hablamos de los tiempos finales y le prestamos más atención a las señales, ¿no? Y que rumores de guerra y que aquí, que los temblores, que esto y que el otro, y queremos hacer una escatología solo de las señales. Pero lo más importante de la escatología no son las señales, lo más importante es la advertencia que Dios hace. Y tú te vas a dar cuenta que muchas, por ejemplo, el mensaje de Apocalipsis es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, mantente fiel, porque lo que viene, dijo el mismo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, va a ser un momento de tanta confusión que va a ser difícil saber quién es un cristiano auténtico y quién es uno pirata, porque va a estar todo confundido. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo acá: vendrá un tiempo, omita las señales, donde el resultado va a ser que mucha gente se va a apartar de la verdad. Dile eso a la persona que tienes a un lado: mucha gente de la cual tú eres parte y que eres propenso se va a apartar de la verdad. ¿Ok? Mira, Pablo visualiza el panorama, da una lectura sobre el futuro, ¿verdad? Y entonces le empieza a decir a Timoteo: Timoteo, mira, la gente va a hacer aquello, la gente va a hacer eso, la gente se va a ir acá, pero le dice: pero tú, diga conmigo, pero tú. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: pero tú. O sea, básicamente le está diciendo: tú no puedes ser como ellos, tú no harás lo de ellos, tú estás en otra categoría diferente. Va a haber un tiempo donde todo mundo se va a embriagar en los placeres y los deseos terrenales, ¿ok? Y en eso tú te tienes que mantener sobrio. ¿Sobrio en qué? En lo que fuiste enseñado. Sobrio en la voluntad del Señor. Me encanta porque, mira, yo nunca he tomado trago, nunca he tenido la experiencia de beber licor, y creo que nunca la tendré, y lloraré para que así sea, porque siempre me quiero mantener en esta fe. Así que yo no sé lo que es el efecto de embriagarse en el alcohol. Sin embargo, he conocido muchas personas que sí se embriagan en el alcohol. Y algo que pasa con el alcohol es que tus sentidos se nublan, ¿ok? Cuando la gente le empieza a meter y meter y meter, usted nota el borracho porque empieza a cambiarse como que, ¿no? Y habla bien torpe. Oye, guapa, no, por ahí. La mirada se le ve mal, es más, los ojitos ya hacen así porque está bien lelo, ¿ok? Porque sus sentidos se le nublan. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, vendrá un tiempo donde va a ser fácil embriagarse con las cosas que el mundo ofrece, pero tú te tienes que mantener sobrio. En otra manera de entenderlo es: Timoteo, no dejes que nada te nuble la visión, no dejes que nada nuble tus sentidos espirituales, ¿ok? En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice de la siguiente manera: que no nos conformemos, creo que aparece en la pantalla también, que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora se lo dice a los romanos, ¿ok? Pablo no le dice a los romanos: vendrá un tiempo. Simplemente les dice: no se amolden al mundo actual, no tomen la forma del mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tomas la forma del mundo, tus sentidos espirituales no te permitirán ver cuál es la voluntad de Dios. Mira acá la asociación bien interesante. ¿Quieres descubrir cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren descubrir la voluntad de Dios? Tienes que estar sobrio para ello.
¿Ok? Mira, lo voy a explicar de la siguiente manera. Mucha gente hace su vida, sobre todo los adolescentes y jóvenes, eligen una carrera universitaria basadas en cosas que son válidas, pero si eres cristiano no es completamente bueno, no es completamente correcto, ¿ok? Le preguntas a la gente, ¿por qué elegiste esa carrera? Porque me gusta, y eso es válido. Porque tengo vocación, y eso es válido. Porque es la carrera que más dinero deja, y eso es válido. Pero si tú eres cristiano, esa respuesta es incorrecta. Porque tu respuesta debe ser basado ¿en qué? En la voluntad de Dios. Pero a veces decidimos cosas fuera de la voluntad de Dios porque nuestra mente, nuestros sentidos espirituales están embriagados con los afanes del mundo. Diga conmigo, yo no puedo encontrar a Dios y su voluntad mientras esté embriagado. Eso es mantenerse sobrio. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Se está comprendiendo esta parte? Sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo. Sobre todo, en lo que lo sé sobrio a pesar de lo que la vida te ofrezca. ¿Ok? Sé sobrio en lo que fuiste enseñado. Ahora, hay que preguntarnos acá, ¿qué significa o qué representaría para nosotros en la actualidad ser sobrios a pesar de? Me encanta esa parte, a pesar de lo que pase, tú mantente sobrio. En Mateo capítulo 18 al 23, Jesús lanza una parábola muy interesante que es la parábola del sembrador. Y dice Jesús, el sembrador salió a sembrar. Y entonces empieza a explicar que muchas de las semillas empiezan a caer en diferentes terrenos. Pero me gusta la última parte donde el sembrador siembra y dice de la siguiente manera Jesús, muchos reciben la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño y las riquezas ahogan esa palabra y la vuelven infructuosa. Mira lo que dice Jesús. No dice que pierden la palabra. ¿No va? No. Ellos reciben la palabra, pero como están embriagados, esa palabra nunca prospera. Esa palabra nunca tiene poder. No porque la palabra no tenga poder, sino porque ellos están embriagados con los afanes del mundo, el engaño, las riquezas de este siglo. Entonces, escucha esto. La improductividad de un creyente, el letargo de un creyente, la infertilidad de un creyente está directamente relacionado o es proporcional a la infidelidad que le presente a Dios. Ojo, porque esto es importante que lo entiendas, ¿ok? Si eres infértil, si eres improductivo, por más palabra, por más unción. Mira, yo he escuchado el día de hoy, hay profetas hasta por debajo de la mesa dando palabra, pero la gente sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué? Porque no se trata de la palabra, se trata de lo que sostiene todo lo que Dios te dice. ¿Y qué es lo que sostiene todo lo que Dios te dice? Que tú seas fiel. La fidelidad. Y ahí está el mayor detalle de muchos de los creyentes, ¿ok? Entonces Pablo le dice a Timoteo, a manera de contraste, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y Pablo iba a morir en ese momento, dice, he peleado la buena batalla. Me encanta porque dice de tres maneras diferentes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Mira la seguridad de Pablo. La seguridad de Pablo en decir, ya voy a morir, pero igual me siento en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que fui fiel. Mire, con todo respeto lo voy a decir, he estado en muchos velorios. Y uno de los conflictos que tengo, y perdón, pero es que muchas veces tengo que redimir a los muertos. Y quiero que tú me libres de eso, por favor. ¿Ok? Quiero que me libres de eso. No sé si me está dando a entender. A veces voy, pastor, se murió esta persona, se murió aquí, pero pues no llega a la iglesia, ¿ok? Y yo así de que, ¿qué quieres que, o sea, cómo le doy una cristiana sepultura? ¿No? Perdón, suena fuerte lo que estoy diciendo. Y eso es lo que hago. Voy a redimir muertos, y eso no existe, pues. Y es triste que yo tenga que echar mentiras sobre el hermano aceptó a Jesús en su corazón en el último segundo de su... Yo no lo sé. Yo solo sé
que estaba muy lejano a Dios. ¿Ok? Eso es lo que trato de que... Entonces, y esto es lo que tengo que comentar. En muchos lechos de muerte he podido ver que mucha gente tiene miedo a morir. Tiene miedo a morir. No, es que qué miedo, es que la familia, que aquí, que allá. Espérate, tranquilo. Si tú fuiste fiel al Señor, ¿no crees que Dios va a corresponder esa fidelidad y se va a encargar de lo que tú ya no te puedes encargar? ¿Eso no te haría descansar tranquilo? Pablo lo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás, pues ahí se ven. A mí ya me está guardada la corona de justicia, el cual me la dará el Padre y a todos los que en Él esperan. Eso es una seguridad a la hora de su partida que muchas veces no encuentro en muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no viven fieles. Porque no son fieles, ¿ok? Entonces, el micro resumen práctico de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acá es el siguiente. Un veterano cristiano le está diciendo a un novato cristiano: mira, brother, la cosa se te va a poner color de hormiga, se te va a poner horrible, se te va a poner más cañona de lo que se me pudo poner a mí. Pero ¿sabes qué? Mantente fiel a pesar de todo eso. Mantente sobrio a pesar de todo eso. Mira, uno de los mayores desafíos que ahora tengo como padre, no tenía este desafío antes, ahora lo tengo, es que de pronto, Diana, no sé si te ha pasado, Karen, no sé si te ha pasado, los que tengan hijos aquí, pequeños como los míos, de pronto miro el mundo como es hoy, lo que están haciendo con el matrimonio igualitario, todas estas cosas, y digo, no, Dios mío, el mundo está bien loco, está patas para arriba. Pero me pongo a pensar en el mundo que les tocará a mis hijos y no puedo pensar bien de eso. O sea, yo digo, si este es el mundo que yo tengo hoy y está horrible, o sea, lo que viene para mis hijos está peorcísimo. O sea, y he comprendido lo siguiente. No puedo pasar enseñándole a mi hijo, no puedo decir a mi hijo, evitándole el mal a mi hijo: no vayas para allá porque está el mal, no te sientes aquí porque está el mal, no hagas esto porque está el mal, porque es imposible, porque el mal va a aumentar 100 veces más su capacidad. Pero yo le tengo que enseñar que se mantenga fiel a pesar de la maldad. Ese es mi trabajo como padre, lo he comprendido así, y eso es lo que Pablo está haciendo como Timoteo. A pesar de cómo se ponga el mundo, tú mantente fiel. La pregunta es: ¿fiel a qué? ¿Fiel a qué? ¿Fiel a mí? ¿Fiel a la denominación? ¿Fiel a mis principios? No, fiel en aquel que crees, fiel en Jesucristo. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, repito, sé fiel al Señor. Y repito, el tema de la fidelidad es un tema que lamentablemente se da por sentado en las iglesias, que las iglesias practican, ¿ok? ¿Hace cuánto no escuchabas un sermón o una conferencia sobre la fidelidad? Pero mira, si solamente revisáramos las canciones worship que están en el último año y en la parte del 2024, te vas a dar cuenta que todas hablan exactamente de lo mismo, porque la industria musical así es. Vamos a agotar hasta el último momento el tema que más venda, el tema que más busque, hasta que se agote, y entonces empezamos el siguiente tema. Mira, las bandas worship están hablando sobre que hay una unción en el aire, cuando el arpa suena, Jehová se manifestará, estoy rodeado. Pero ¿cuántas canciones de las modernas has escuchado que hablen sobre el llamado a la fidelidad y la fidelidad que le debemos a Dios? Hola. Ya vi a los jóvenes empezando a cambiar el algoritmo de sus canciones. No digo que no las escuches, no las estoy satanizando, no digo que son del diablo, pero yo digo que sí me llama mucho la atención que hablamos mucho de unción, hablamos mucho de profecía, hablamos mucho de gloria, pero no hablamos de fidelidad. Ok. Entonces, fidelidad, caigo en cuenta, es algo que se está erosionando dramáticamente en gran parte de la población de la iglesia. Es un tema que se ha abandonado, como el tema de la santidad, como el tema de la integridad, como el tema de la pureza, temas que son sumamente importantes. Y no lo digo yo, mira, si no me crees a mí, vamos a las estadísticas. Josh McDowell escribió un libro que se llama La última generación de cristianos. Es un libro que se presentó hace 14 años y presenta unas estadísticas bien interesantes. Se hizo una prueba sobre 20,000 cristianos. ¿Cuántos cristianos? 20,000 cristianos para llegar a estas estadísticas que hoy te voy a presentar. Y mira, la estadística presenta
¿qué es lo que pasa con los cristianos cuando no tienen una fe buena? Y esto es lo que ocurre. Si me ponen estadísticas, él dice lo siguiente: 48% es más propenso a hacer trampa en un examen. Los que se ríen es porque han hecho trampa. Los que se ríen más, copiaron más. ¿Ok? Mira, de esos 20,000 dice, el 200% es más propenso a robar. El 200% es más propenso a dañar físicamente a alguien. El 300% es más propenso a usar drogas. El 600% es más propenso a suicidarse. Estas estadísticas no son sobre no cristianos, son sobre gente como tú y yo que vamos a la iglesia. Mira, cuando no somos fieles, el impacto en nuestra conducta es evidente. ¿Ok? Es evidente. Cuando no tengo cuidado de cómo vivo lo que creo, y aún peor, cuando lo que yo creo no es lo correcto, el riesgo de tener un comportamiento más destructivo, menos piadoso, más impulsivo, menos santo, aumenta al doble, al triple o a niveles sumamente alarmantes. Así que ser fiel, ¿ok?, no es un lujo que el cristiano se tenga que dar. Ser fiel no es algo que tenga que programar para 40 días. Ser fiel es algo que el creyente está llamado a vivir todo el resto de su vida. Cantábamos hace un momento una letra que a mí me impactó mucho y dije, Señor, evidentemente tú quieres hacer presión en el tema, quieres poner el dedo en la llaga y en el asunto, porque cantábamos, yo cantaré de la bondad de Dios, en mi vida ha sido bueno. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Dios ha sido fiel en sus vidas? Levanten la mano. Ahora yo te pregunto y te devuelvo la pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido fieles a Dios? Ay, Señor, qué aventurados son en decir un amén así nada más. ¿Mande? No, mira la pregunta, ¿cuántos de ustedes verdaderamente han sido fieles al Señor en todo? Por eso les dije, qué aventurados son ustedes nada más para decir amén. ¿Ya están programados para decir amén? No, y esa es la cuestión. Dios es fiel, eso ya lo sé, pero yo soy fiel a Dios. ¿Por qué no soy fiel a Dios? ¿Ok? Mira, la palabra fidelidad en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque en apariencia tienen significado distinto, en apariencia realmente en el campo semántico no discrepan entre sí, al contrario, coordinan muy bien. Entonces, si unimos semánticamente lo que significa fidelidad o fiel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fidelidad significa mantenerse recto y genuino en lo que hemos decidido creer. Eso es fidelidad. Repito, ¿qué cosa es fidelidad? Por si la hermana que viene a dirigir el domingo que viene lo pregunta. Sí, porque va a llegar la hermana a decir, ¿qué es fidelidad? No, anótalo. Fidelidad es mantenerse recto y genuino en lo que yo decidí creer. ¿Ok? Ahora, el problema con varios de los creyentes es que mantienen una fe ideológica. Es decir, les agrada la idea de Jesús, pero no viven la vida de Jesús. Ojo con esto, porque esto va a ser sumamente revelador. Mucha gente le agrada la idea de Jesús, le agrada la idea de la iglesia, le agrada la idea de llegar los domingos a escuchar un sermón, pero no viven el sermón, no viven lo que significa ser iglesia, no viven la vida de Jesús. En otras palabras, creen pero no son fieles. ¿Ok? Entonces, un buen creyente conoce la vida de Jesús a la vez que vive la vida de Jesús. Es decir, no solamente tiene fe, sino que es fiel. Pastor, ¿qué cosa es la fidelidad? Otra manera de definirlo es, fidelidad es tu fe hablando en acciones, en comportamientos, en pensamientos. Tu fe hablando en el trato con las demás personas. Tu fe manteniéndote puro en medio de lo impuro del mundo. Eso es fidelidad. Y el problema, repito, es que mucha gente tiene fe, pero no es fiel. ¿Sigo o paro? ¿Ok? Entonces, tenemos que fidelidad es ser recto y genuino en lo que decidí creer. Es decir, Jesús. Si Jesús es lo que yo creo,
entonces tengo que verme genuino y auténtico como Él. Ese es el reto. Yo tengo que ser tan recto como Jesús es, porque ¿en quién creo yo? Yo no creo en la denominación. Yo creo ¿en quién? En Jesús. Y si alguien va a decir que soy cristiano, ¿por qué lo va a decir? Porque yo soy genuino como Él. Porque yo soy recto como Él. Porque yo hablo como Él. Porque yo me muevo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Hola, ahí está el problema. Mucha gente va a la iglesia. Ay, Señor. Pero afuera, cuando ya no hay un culto, cuando ya no está el pastor, cuando ya no estamos hablando de unción y profecía, ahí está el problema. Lo que cree no es lo que vive, no es lo que habla, no es cómo se comporta, no es cómo se mueve, no es cómo resuelve la vida. Lo resuelve como el resto del mundo que no conoce de Dios, entonces no es fiel. ¿Ok? Entonces, cuando yo soy fiel, escucha esto, mi identidad, ya conmigo, mi identidad y mi propósito se alinean a Jesús. Otra vez, más fuerte, mi identidad y mi propósito se alinean a Jesús. Mira, identidad es lo que tú eres y propósito es lo que tú haces. Y ahora viene un problema más enorme todavía, porque muchos dicen ser cristianos y afiliados a una iglesia, pero en el tema de la identidad y en el tema del propósito no se ven como cristianos, no se ven como seguidores de Jesús. A ver, levanten la mano todos aquellos que en esta semana evangelizaron a una persona. Levántala hasta arriba. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 personas de 147 que habemos en este momento aquí, porque todas las sillas ya se llenaron. 14 personas. El resto que hizo en la semana. Exacta, es lo que yo les digo. Su propósito no concuerda con el propósito de Jesucristo. Hola. Hola. Sí, yo sé que este sermón no es popular porque no es de unción, pero es necesario que yo te diga esto. Es necesario que lo sepas. Muchos cristianos vienen a la iglesia, pero su propósito no coordina, no alinea con la vida de Jesús. Es decir, no hacen lo que hizo Jesús. Pero eso sí, si viene el profeta y dice, hoy el Señor te confirma y te va a levantar un ministerio. ¿Cuál ministerio si ni siquiera evangeliza en la semana? Profeta ridículo. No me digas sandeces. ¿Cuál cosa si no se levanta temprano a orar? Yo te voy a decir que lo que está pasando probablemente no seamos una iglesia fiel. Porque nada de lo que se nos vaticina va a llegar si que primero nosotros seamos fieles. Seamos personas correctas. ¿Ok? Porque Dios no me va a permitir descubrir mi don. Pastor, fíjese que fui a un evento y me ungieron y me dijeron que yo soy profeta, pastor. Y fíjese que ya empecé a dar palabras y empecé a dar profecía. Porque hay muchos atropellos en el tema de la profecía. Porque mucha de la gente que está dando profecía, ay bendito, graben eso también. Mucha de la gente que está dando profecía el día de hoy no es fiel a una iglesia. Y si no es fiel a una iglesia, no es fiel a un pastor. Y si no es fiel a un pastor, muy seguramente ni siquiera es fiel a la palabra. Perdón, pero lo tengo que decir. Porque es curioso, Ada, no te hace cuestionarte que el día de hoy, donde más canciones de unción hay, la iglesia sigue siendo exactamente estática y no evangelice como debe evangelizar, no salga a ganar como debe ganar. Hello, algo está mal ahí y no es Dios. Entonces, Pablo, en la misma carta a Timoteo, su capítulo 2, le dice Pablo a Timoteo, esto mismo enseña a hombres fieles que se encarguen de enseñar también a otros. La fidelidad es más importante en una iglesia de lo que tú crees. ¿Has creído que lo más importante en la iglesia es el Espíritu Santo? Sí. ¿Es lo más importante? Sí. Pero es lo más importante dentro de toda la integralidad de lo que es la iglesia. ¿Ok? Tú no puedes hablar del Espíritu Santo sin tener fidelidad antes. Porque el Espíritu Santo se contrista sumamente fácil. Se va sumamente fácil. ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo lo retienes contigo? Siendo fiel.
siendo fiel en lo que ves, siendo fiel con cómo te comportas cuando vas a la escuela, siendo fiel en tus relaciones amorosas, siendo fiel en tu relación con el pastor, siendo fiel en las actividades de la iglesia, siendo fiel a todo el ecosistema que aliento significa para que tú puedas crecer, ¿ok? Pero hay gente aquí que viene cada 15, 20, 40, 60 días y toma el altar y está chido esa parte. ¿Viniste a pagar algo o qué? No, ser fiel significa que tú haces lo correcto siempre. ¿Por qué hay que hacerlo? No, porque es correcto. Porque es correcto. Antes la iglesia cantaba y yo no sé en qué momento los músicos van a subir, si tengo yo que llamarlos o qué. Pero antes la iglesia cantaba una canción bien bonita que también dejamos de cantar. Va más o menos así. Todo a Cristo yo. ¿Ya no se la sabe? Mírenlo. Serle. Me encanta una parte que dice esa canción. Me encanta una parte que dice: los placeres he dejado